Hola jóvenes, bienvenidos una vez más a este tu repaso de lección juvenil inverso. Estamos muy contentos y alegres con ustedes porque nos han estado apoyando con este video, compartiéndolo en sus redes sociales, en WhatsApp, y los invitamos a que lo sigan haciendo para que este mensaje, este video de inverso de lección de escuela sabática le pueda llegar a más jóvenes y todos podamos estudiar la palabra de Dios. Hoy estoy con una invitada muy especial que puedo decir que es una fan, es una seguidora fiel del programa. Estamos con Adriana León. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Un saludo para todos los seguidores de Inverso y pues sé que va a ser un rato muy agradable contigo para compartir lo que esta lección número 12 nos dejó. Bienvenida. Adriana es una líder juvenil muy fuerte allá en su iglesia y pues quisimos invitarla para tener juntos este repaso de lección número 12 que vamos a empezar esta semana con un título muy interesante, un final abrupto. Nos vamos a centrar en el estudio de Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. Bueno, empezamos un tema demasiado llamativo, muy interesante, que se centra en la oración y en la comunidad, en la comunión de la comunidad cristiana. Santiago nos enseña, nos enfoca lo que deberíamos hacer para con nuestros semejantes y la importancia de la oración, ¿verdad? ¿Qué piensas? La verdad es un tema muy abrupto, sí, como lo decía el título, sí. Muy interesante. Creo que a todos los jóvenes nos pega, a todos nos toca, porque ¿quién no necesita orar? ¿Y quién no ha sido bendecido por una oración? Entonces creo que vamos a hablar de muchas cosas que todos nos vamos a sentir identificados. Y la lección nos dice, siempre hay una buena razón para hablar con Dios, cualquiera que sea, ya sea cuando estemos en la necesidad más fuerte, cuando estemos en la peor situación, circunstancia, enfermedad, o cuando estemos en lo más alto, que estemos bien, que estemos cómodos, que nada nos falte, que aparentemente todo esté bien. Cualquier sea nuestra circunstancia, nuestra situación, tenemos que orar a Dios. Y cuando, digamos, nuestras fuerzas no son suficientes, ¿qué hacemos? Orar. Orar. Y le decimos a alguien que ore por nosotros, porque es que a veces nuestra oración pueda que sí sea suficiente, pero nos sentimos débiles, como que la carga está muy pesada. Entonces, Adriana, por favor, ayúdame a orar por los muchachos de los jóvenes, para que todos puedan comprar su folleto y estudiar inverso, ¿sí? Nos acudimos a que las cargas sean mutuas y como lo dice la palabra de Dios, donde hay dos o tres más reunidos, invocando el nombre de Dios, ahí está Él actuando, ¿cierto? Sí, también puede ser que no sepamos a veces, ay, yo quiero ser un buen cristiano y a veces queremos hacer muchas cosas, ir y cambiar el mundo, irnos de misioneros al África, pero a veces podemos ser misioneros o tener ese cristianismo práctico con una sola oración. Así es, o con nuestro vecino, con la persona que está al lado. Y por eso Santiago nos enfoca, y aquí el autor de la lección, a que es muy bueno estar pendiente de nuestra comunidad cristiana. Sí. ¿Qué le faltan a nuestros jóvenes? Si tienen todo lo que necesitan, en qué podemos servirles, ayudarles. Algo que es muy importante que quizás pasamos siempre por alto y pensamos que todo el mundo está bien. ¿Cómo estás? No, bien, y por dentro destrozado, ¿cierto? Eso es algo que nos enfoca la lección, que vamos a ver aquí en este repaso que está muy, muy interesante, como siempre lo digo. Ahora, Adriana, ¿qué te parece si interiorizamos? Ok. Analicemos lo siguiente. Y la lección nos enfoca, siempre hay una razón para orar, siempre, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensas? La lección nos invitaba a que nosotros reconociéramos la necesidad de hablar constantemente con Dios. Y es por eso ese título, siempre hay una razón para orar, siempre hay una razón para hablar con Dios. Y no sé si repasamos pues todas las que nos invitaba la lección. Claro, la lección nos muestra 7, digamos, tópicos generales que tratan de abarcar cada momento que necesitamos orar a Dios. ¿Y cuál es el primero? La primera es orar cuando sufren. Y hablaba de una palabra griega que decía kakopadeo. Bueno, tú debes saber más de griego. Tranquila. Eso es como muy curioso, muy interesante, sí. Porque para estudiar la Biblia hay que entender como ese contexto. Y decía que siempre es una oportunidad orar por los que sufren y cuando uno sufre, porque se muestra la necesidad. Hay un vacío que llenar y cuando nosotros oramos se suple esa necesidad. Es como el motivo más fuerte por el cual siempre oramos a Dios. Cuando sufrimos, cuando nos partieron el corazón, cuando tenemos una necesidad que quizás no hay comida en nuestra casa o no hay para la matrícula, diferentes situaciones. Cuando sufrimos es la necesidad más tangible
que vamos a Dios, ¿cierto? Sí. Pero también aquí la lección nos enfoca cuando estamos contentos, o sea, no solo cuando estamos tristes, sino también cuando estamos contentos, cuando estamos felices o alegres. Es la oportunidad para expresar los salmos y cánticos de alabanza a Dios. Y esto lo podemos ver que David lo hizo muy bien en los salmos. Todo himno que fue escrito ahí, fue muchos o la mayoría, o más o menos la mitad, eran por alegría, por gozo, ¿cierto? Todos ellos expresaban la alegría de, en este caso David, del servir, del seguir a Dios. Nosotros, cuando estemos contentos, cuando estemos alegres, debemos alabar y glorificar a Dios cuando estemos en alegría. No solo cuando estemos tristes, sino también oramos cuando estamos felices. Eso me gustó mucho de la lección, porque a uno se le olvida mucho esa parte de la felicidad. Sí. Pero bueno, el tercer tema que nos invita a orar la lección es cuando estás enfermo. Y bueno, creo que de eso sabemos todos. Dice que el detalle de estar enfermo es algo que duele no solamente a la persona que lo está viviendo, sino también a las personas que lo rodean. Esta lección me hizo recordar todas esas veces que mi familia ha pasado por enfermedad, las personas que yo amo, las personas que yo quiero. Y sé que tú que estás de ese otro lado de la pantalla has tenido a alguien, un ser querido enfermo, y has orado mucho por eso. Creo que es una de las razones que más se mueve. Por ejemplo, cuando uno está en la iglesia, en el jardín de oración, etcétera, se mueve mucho la oración por la sanidad. Claro. Y creo que eso es algo que vamos a seguir desarrollando. Es una lección muy bonita porque nos muestra que la oración puede sanar. Claro, y creo que cuando uno ve las esperanzas un poco negras, uno ora porque sabe que puede ser la única respuesta, ¿cierto? Sí. En la enfermedad. También la lección nos habla de orar cuando se peca. Y como lo enfoca es que el pecado lastima al pecador. Por entonces nosotros en vez de juzgar, en vez de señalar y nosotros mismos en vez de autoafligirnos, alejarnos de los demás, no, este pecado, las transgresiones, confesárselas a Dios. Señor, oro porque he pecado en esto, esto y lo otro, por favor, perdóname y ayúdame a avanzar. Y si hay una persona que es de confianza, que sabemos que es un buen amigo o una buena amiga, que vale la pena contarle en qué hemos fallado para que nos ayude a orar, hay que hacerlo, sí. Porque eso nos dice la palabra de Dios y nos dice Santiago, orar sin cesar, orar por el hermano, orar por la hermana que tiene o ha sufrido esta necesidad que es la restauración del pecado. Quizás es una de las oraciones más difíciles, ¿no? Señor, reconozco que que tengo todo esto malo. Y es la que menos queremos hacer, sí, y más como jóvenes a veces. Pero creo que, yo no sé, Daniel, pero yo, no sé tú, pero yo he hecho estas oraciones en las que me rindo y la verdad trae paz. Claro, uno derrama el alma, como le pasó a la mamá de Samuel. Muy bien, ¿cuál es el siguiente? Bueno, esta me encanta, también la he vivido, también la he experimentado e invito a todos los que no la han vivido que lo hagan. Así es. Cuando se necesitan cosas imposibles, cuando, mejor dicho, Dios necesita obrar un milagro. Y no, eso me ha pasado de todo con estas oraciones. Y esta oración no solamente es útil para reafirmar que Dios puede hacer lo posible, sino que también puede hacer lo imposible. Exacto. Para reconocer que Dios es Dios y que Él siempre tiene la razón. Me encantan estas oraciones. Claro, cuando queremos algo que parece imposible, que por nosotros, por nuestros propios medios, es imposible, cualquiera que sea el método, la circunstancia, lo que queremos, pero entonces acudimos al que todo le es posible, ¿cierto? Sí. Pero te saltaste una. Ay. Tranquila. Con fervor y rectitud. Oramos a Dios con fervor y rectitud. ¿Qué quiere decir esto? Oramos para perseverar, para seguir adelante, porque hay situaciones que quizás nos cuesta entender, pero entonces ahí es cuando vamos a Dios, Señor, ayúdame a seguir adelante, que mi fe no falte, que mis buenas acciones no falten, que me ayudes a seguir adelante. Y como le dice la lección, citando a Lucas 18:1, la oración ferviente y perseverante del justo tiene mucho poder, que también se nombra en Santiago 5:16. La oración del justo tiene mucho poder. Y si tiene mucho poder es porque puede mucho, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la sexta? Perdón, ahora sí la séptima. Ahora sí la séptima. Sí. Cuando alguien se está alejando,
Esta es muy ¿La importante. has vivido? Claro. Claro, sí. Yo soy una oración de esas, un milagro respondido. ¡Qué lindo! Me parece muy lindo que tengas la oportunidad de contarnos eso aquí a todos, ¿no? Porque quizás hay alguien allá que también está alejado y quizás este programa, quizás las oraciones que terminemos haciendo este programa, te van a llamar. Nunca dejes de orar por esa persona que tú quieres que vuelva. Y no sientas pero también no sintamos que somos nosotros, sino que es Dios obrando en nosotros. Fíjate que la persona que quizás oró por ti para que volvieras, bueno, yo no sabía aquí, me estoy enterando, hashtag, esa persona también ha sido restituida y está contenta. Claro. Cada vez que ella te ve aquí en este programa, ella también, o sea que la oración fue por dos. A veces creemos que oramos porque el otro vuelva, pero también yo me estoy acercando a Dios orando por los demás. Exacto, es un trabajo que va en doble vía. Y cuando oramos, jóvenes, muchachos, por aquellas personas que se han alejado de Dios, es algo que hacemos que es tan noble y que es tan importante. Orar por las personas que se han ido, para que vuelvan y que todos podamos estar en ese seno de la comunidad cristiana, que es importante para la salvación, ¿sí? No juzgarlo, no porque se fue o se fue por esto y lo otro, no. Orar para que vuelva, hacer lo posible, que entiendan, y si digamos lo que para nosotros es imposible, que no escuchan, lo que sea, orar, que Dios actuará. Sí, estoy segura de eso. Muy bien, sigamos, avancemos ahora y te invito a que interpretemos. ¿Qué te parece si pensamos un momento sobre una cuestión que es un poco difícil de tratar? En este ambiente, en cualquiera, a veces nos cuesta hallar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no todas las personas por las que se ora se sanan? Creo que es una pregunta muy profunda y la forma en la que nosotros respondemos o experimentamos la respuesta puede acercarnos o alejarnos más a Dios. Porque a veces cuando no recibimos la respuesta que queremos, nos peleamos con Dios. Por eso la lección nos hace un énfasis, una observancia que sea con humildad y con cuidado. Sí, porque por ejemplo nosotros decimos, Dios no sabe, porque no actuó de esta u otra manera con la sanidad que yo estaba pidiendo. Por eso la humildad que estamos aquí mencionando. ¿Quién soy yo? O sea, para saber los planes que tiene pues el Creador. Y la respuesta corta, podemos decir que sería totalmente difícil comprender por qué algunas personas no se sanan. Esa respuesta es la corta que podemos decir, no sabemos por qué no todas las personas por las que se ora se sanan. Pero la lección nos muestra, ¿cierto? La lección nos muestra unos puntos, unas respuestas bíblicas que se nos presentan en Santiago, y aquí nos citan algunos textos de la Biblia que podríamos entender por qué muchas veces cuando se ora las personas no se sanan. En primer lugar, Adriana. Dice, no todos quieren ser sanados, aunque lo que yo quería decir ahorita es que, bueno, lo digo personalmente, mi papi falleció el año pasado y uno se hace esa pregunta, pero me parece curioso porque es una respuesta que aún hoy me estoy preguntando y respondiendo. O sea, pueden ser respuestas que, no, Dios no se sanó por tal y tal cosa, y que tú entiendas al mes o al dos meses, ¿no? O porque me dejó mi novio, o porque perdí ese trabajo, o porque no se salvó. O esta carrera porque no me llama. Son respuestas que tienen que tener paciencia. Y por eso me gustó mucho esta parte de la lección. Hit de interpretación. No todos quieren ser sanados. Y eso me gusta porque cuando una persona se rinde ante Dios, entiende que el poder de la sanación viene solamente de Dios. Y cuando la persona no quiere ser sanada, es porque cree que nadie lo puede ayudar, ningún médico, ningún amigo y ni siquiera Dios. Esto vuelve a lo de la humildad. O a la gente le gusta vivir en el dolor. Uy, sí, también. Se acostumbran a la mala vida o a estar así y entonces no quieren ser sanos. O de pronto les conviene. O les conviene también. Porque se hace la víctima y el dolor. Uy, no, bueno, eso creo que da para otro programa. Pero sencillamente no quieren el cambio, no quieren ser sanados.
tristemente pues existen esas. Eso requiere mucho como de la aceptación de que necesito la ayuda de otro. Por eso la lección habla mucho de eso, o sea, la oración es yo pidiéndole a Dios ayuda y yo también cómo quiero ayudar a las otras personas. Y pidiendo ayuda a las demás personas para que oren por mí, ¿cierto? El segundo lugar que podemos dar una respuesta del por qué a veces cuando oramos las personas no son sanadas, aquí nos enfoca a que quizás nos falta fe. Y eso es verdad. Muchas veces nos falta mucha fe y nos atormentamos y pensamos, pero ¿por qué no cuando debimos haber orado un poco más? Cuando quizás la oración que era tan importante para Jesús, que era un ser divino, humano, divino, pero que oraba toda la noche, sí. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Y la oración es una respuesta a la fe, y la fe da respuesta a la oración. Pero entonces cuando oramos poco, creemos poco. Y muchas veces cuando no se sana a alguien, es porque creemos poco, ¿cierto? Porque hay poca fe. Una de las respuestas. Y Jesús le dijo a los discípulos que no pudieron expulsar un demonio, es que esto sale solo con oración y ayuno, con fe, con verdadera fe, que nos cita a Marcos 5:34, 10:52 y Lucas 7:50. ¿Cuál es la tercera respuesta que podemos ver o analizar del por qué las personas no se sanan? La tercera es un llamado, porque dice, la humanidad vive en un mundo de pecado. Entonces, a causa del pecado, pues hay unas consecuencias que... inevitables, sí. Que son la genética. Sí, la herencia, o sea, voy a tener un cáncer, pues porque... Las tendencias. La maldad, la situación social, no sé, el hambre, la injusticia, todo eso. Y a causa de todo ese pecado que llevamos por tantos años, pues hay unas consecuencias que nosotros sufrimos y por eso es difícil ya pues sanarse. Sí. Y por eso nosotros necesitamos una sola solución, dejar nuestras manos a Dios. Eso tiene que ver con, no solamente nos sanamos físicamente, sino espiritualmente. Habiendo ya tenido el mundo tanto pecado y ser tan difícil una sanación física, pues nos queda una esperanza que es por lo menos la salvación espiritual. Así es. Por nuestro pecado, por nuestra condición en la que vive la humanidad, vienen todas estas consecuencias que son fatales, que terminan con la vida de muchas personas y que por la voluntad de Dios permite que las vidas terminen. Como lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, muchas veces el Señor llama a descansar a las personas para que puedan ser salvas, ¿cierto? La cuarta respuesta que nos presenta aquí la lección, que nos habla un poco también de esa pluma inspirada, y es que a veces nuestros dolores, nuestras aflicciones, las enfermedades que sufrimos, nos acercan a Dios. Entonces Dios la utiliza como oportunidad para que tengamos una dependencia de Él. Y me acuerdo también de Pablo, el aguijón en la carne, esa cosa que le molestaba el ojo. Entonces la señora White pasó por lo mismo. Y muchas veces también nosotros, por nuestros malos hábitos, por innumerables cosas, nos enfermamos y esa enfermedad nos genera una más dependencia de Dios, a estar más cerca de Él. Entonces Dios ve la oportunidad para actuar por medio de esa enfermedad. Y quizás habrá sanación, pero si nos sana y nos alejamos de Él, no tiene coherencia. ¿Cierto? Entonces el Señor permite para guardar, para preservar la vida eterna, ¿sí? No quiere decir que es que a Él le gusta que estemos enfermos para buscarlo a Él, no. Es que nosotros los seres humanos somos muy conductuales y si nos portamos mal y sabemos que la consecuencia del portarnos mal fue grave y eso nos hace volver a Dios, entonces nos volvemos a alejar, Dios vuelve a permitir, no nos hace la maldad, Él no nos tienta, lo dice la Biblia, pero Él permite que suceda otra vez lo que nos ha pasado estando lejos de Dios para que por medio de esa situación nos acerquemos a Él, Entonces, utiliza las enfermedades, utiliza esas circunstancias que son difíciles de entender y las respuestas de nuestras oraciones quizás no son la sanación, porque si no sanamos, nos alejamos de Él. ¿Qué piensas de eso? Que todo está es difícil y es un poco difícil de entender, porque uno ve un Dios un poco tirano y fuerte, pero no es así.
Antes el amor de Él es tan grande que nos quiere salvar, sea cual sea el costo, que por eso dio su vida. Mira que aquí yo también he experimentado, aquí esto es lleno de experiencias, ¿no? Qué lindo es aplicar la lección a la vida de uno. Una vez estuve muy enferma y uno dice, ¿cómo salgo de esta crisis? Pero muy enferma. Y empecé como a tomar decisiones en mi vida a nivel espiritual, ni siquiera ya físicos, porque tú dices, no, aquí ya perdimos. Pero empecé a mejorar mi vida devocional, a ser mejor esposa, mejor amiga, mejor empleada, a leer más la Biblia, a estudiar más el espíritu de profecía. Y me fui sanando. A veces lo que pasa es que mi pecado tiene consecuencias físicas. Total, también. Es que este tema está muy bueno, pero no se puede seguir. Mira Entonces, que quiero leer una pequeña fracción de ese día de Interpreta, que nos dice lo siguiente. El que conoce todos los corazones sabe si la persona, en caso de sanarse, glorificará su nombre o lo deshonraría por su apostasía. Si el Señor ve que ello habrá de honrarlo, contestará nuestras oraciones. Punto. Poniéndola en perspectiva con la eternidad, o sea, porque, bueno, pero el Señor, ¿eso es justo? Miren lo que nos dice la lección. Poniéndolo en perspectiva con la eternidad, ¿no es la vida eterna más valiosa que unos pocos años en la tierra? Solo cuando tenemos una profunda confianza en Dios y una perspectiva correcta de las cosas eternas, podemos apreciar esto como un acto de misericordia. ¿Cierto? Totalmente. Y punto. Sí, punto. Sin palabras, sí. Yo también le resalté aquí en mi super lección, muy resaltada. Eso no es una excusa para las personas que, ¿cierto? Sí, no. ¿Querías decir algo al respecto? Lo que pasa es que regalé mi lección, guiño aquí a Ismael, y resulta que, porque me encanta que todos estudien una lección de inverso. Si pudiera regalar 1000, regalaría 1000. Pero entonces yo la imprimo y sigo estudiando. Exacto, no hay ningún impedimento para estudiar inverso, muchachos. Ahora, Adriana, quiero invitarte a que investiguemos en la palabra de Dios, a que miremos en la Biblia cuáles son esos otros versículos que tienen un hilo conductor y que nos unen al tema que nos está enfocando Santiago. Tú has escogido un versículo, ¿cuál es? Sí. Es Proverbios 28:13, que dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y pues ya lo mencioné ahorita. Que confiesa sus pecados. Era cuestión, digamos, de confesar, de cambiar, de tomar la decisión de seguir a Dios para que yo sintiera que se me sanaban las manos. Tenía enfermas las manos y no podía agarrar, imagínate. O sea, uno dice, ay, pero qué bobada, solamente agarras 2 veces al día. Agarras como 400.000 cosas al día. Me sentía muy triste y solamente fue que la iglesia oró por mí. La iglesia oró por mí, yo puse ahí mi parte. Y ya puedo agarrar. Ya, aprieta duro. Sí. Muy bien. Yo voy a leer Efesios capítulo 6, versículo 18, que dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solo orar por nosotros, sino orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestra familia, por todas las personas que realmente queremos ver en el cielo. Miren, jóvenes, la oración es el instrumento que Dios nos dio y es lo más poderoso que ustedes y yo podemos tener. Porque tan solo con un espíritu de reflexión, con una pausa, con cerrar nuestros ojos, con elevar nuestra mente al cielo, estamos hablando con la misma eternidad. Estamos hablando con la salvación, estamos hablando con Dios, por medio de algo tan sencillo que es la oración. Si ustedes y yo quisiéramos tener una entrevista con un presidente, un artista, lo que sea, sería imposible, porque las personas están muy ocupadas, tienen agendas, etc. Pero a la persona más poderosa y más importante del universo, de los universos enteros, que creó todo de la nada, a ese ser, a ese Dios podemos ir por medio de la oración. Y me gusta lo que dices porque es un ministerio que a veces uno dice, ay, es que en escuela sabática, los que son maestros, los que estudiaron docencia, ay, es que el de la mujer, pues solo mujeres, ¿sí? Sí. No sé, otro ministerio, el de jóvenes, no, pues usted tiene que ser joven. Pero el ministerio de la oración, desde que sepa involucra hablar, a todos, hasta el último abuelito, todos están involucrados. Así es. Bueno, ahora, ¿qué te parece si vemos esos consejos, ese comentario que nos tiene la pluma inspirada para nosotros hoy?
y que nos puede servir a todos los que estamos viendo este programa y que también está en la lección. ¿Qué párrafo escogiste? Uno espectacular. Dice, Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo punto, así como nosotros. Hebreos 4:15. Pero, como ser inmaculado, su naturaleza rehuyó el mal, padeció las luchas y las torturas de el alma en un mundo de pecado. Su humanidad hizo de la oración una necesidad y un privilegio. Tremendo. O sea, la oración es algo que es muy práctico y que el Señor lo hizo. Sí, o sea, como que nos hace sentir como de que, hey, yo estuve ahí donde tú estás, así de que cuenta conmigo. Así es, ora, Ora. háblame. Ay, no, es que Porque ¿qué es la oración? hablar con Dios. Hablar con Dios, derramar el alma a Dios. Y aquí es donde queremos hacer el énfasis en que el poder está detrás de lo práctico. Y ese ejemplo que siempre nombramos en cada repaso aquí, que es Jesús, Él en innumerables partes de la Biblia que está registrado, se nos relata que Él oró. Una de las oraciones más extensas están en Juan 17, que fue esa oración crucial que Jesús hizo por ustedes y por mí, por sus discípulos, por Él mismo. Y también hay varias fracciones o fragmentos donde se nos presenta y se nos menciona que Jesús está orando. Y todo esto nos lleva a la conclusión de que Jesús oraba con frecuencia, de que Él veía la necesidad de estar cerca de su Padre. Y estamos hablando de Jesús, de Dios, que ahorita lo nombrábamos. Él veía la oración como una necesidad propia para su vida. Pasaba noches en vela orando, se levantaba muy temprano a orar. El salmista también lo dice, busca a Dios temprano y lo encontrarás. La importancia de la oración, Jesús lo vivió y lo personificó en su obra, en su ministerio, en esos 3 años que tuvo acá en ministerio en la tierra. Y lo vivió y nos invita a orar, a estar unidos, ¿cierto? Sí, ¿Qué sí. piensas? Pienso que a veces los jóvenes sentimos que la oración tiene que ser una obra literaria. Oh, amado Padre Dios, de lo sublime. Y a veces es tan sencillo como lo que tú y yo estamos haciendo. O un formato legal. Sí, estamos con la cuchara en la boca. ¡Ay, no oré! ¡Ay, Señor, tú sabes, amén! Y no, así no es la oración. A veces puede ser en voz alta o con los ojos abiertos. Lo importante es hacerlo. Hacerlo. Sentir que realmente estamos hablando con Dios. Y la pluma inspirada también nos dice en el libro de la oración que cuando uno ora a Dios, cuando uno tiene esa estrecha comunión con Él, porque hay momentos diferentes. Tú en la intimidad de tu cuarto, allá solas, toda la noche o en la mañana, en la madrugada, cuando oras con Dios, tú puedes sentir ese fuego, eso que es inexplicable, como también cuando vas caminando hacia el trabajo, vas en el bus, en el Transmilenio, en el carro, tu mente se puede elevar a orar con Dios. Así haya ruido a nuestro alrededor, el Señor escucha nuestras oraciones y Él está pronto y oportuno para responderlas. Y ¿sabes qué? Algo que me ha pasado como líder, y yo creo que a ti también te ha pasado, y a muchos de ustedes también. Y si no, pruébenlo. A veces uno como líder dice, uy, pero yo esta no me la sé. Yo no me la sé todas. La gente cree, pero no me la sé. Y cuando uno ora, uno se capacita. Es algo como que uno dice, ay, pero ¿cómo? Yo no sé cómo explicarlo. Pero a veces Dios en la oración te muestra qué tienes que profundizar, qué tienes que hacer, qué decisión tienes que tomar y te capacita. Y creo que esa era la capacitación que recibía Jesús cuando se aislaba a orar. Entonces, no sé, aprovechen, experimenten, láncense al ruedo, todos esos jóvenes que dirigen otros jóvenes, a orar más para que los capacite a guiar a esos otros jóvenes. Mira lo que dice acá. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, nos manifestamos teniendo fe en Jesús, amándolo más a Él que al mundo, y hasta entendemos que tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos. Se manifiesta cuando nosotros oramos a Dios, cuando tenemos fe en Él, esa oración da como resultado una manifestación tratando a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Se manifiesta dándole prioridad al desarrollo del carácter por sobre encima de las posesiones mundanales que podemos tener. Sencillamente es Jesús. Y entonces cuando ustedes y yo oramos, vamos a tener cualquiera que sea sanguíneo, melancólico, colérico y flemático, cualquiera que sea de nosotros, vamos a desarrollar un carácter
amable y amante para con nosotros mismos y con los demás. Adriana, ¿qué invitación le quieres hacer a los jóvenes? Muchas. La primera, estudia Inverse. O sea, creo que esto transforma tu vida. La segunda, qué curioso que la última lección, bueno, casi la última lección, sea orar. Entonces, rompe el esquema, rompe el miedo y ora ya en estos momentos. No dejes pasar un segundo más sin orar. Y la tercera, seamos humildes ante Dios cuando oremos por los demás y oremos por nosotros mismos. Y la ñapa, como dicen por ahí. No nos olvidemos de la oración intercesora. Puede ser el mejor ministerio o el primer ministerio por donde puedes empezar a trabajar y servir a los demás. Muy bien. Yo también quiero hacerles una invitación, queridos jóvenes. Santiago nos nombra que Elías fue un hombre común y corriente. Todos sabemos y conocemos la historia de él. Fue un profeta de Dios que oraba y se hacían realidades cosas que para nosotros son imposibles y son fuera de las leyes de la naturaleza. Pero Santiago nos dice que Elías era un hombre como ustedes y como yo, un hombre común y corriente, pero que su oración, esa oración de fe, hacía que las cosas imposibles sean posibles si nos acercamos a Dios, si le pedimos de corazón. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros, un placer, un gusto. Gracias de verdad por estar acá con nosotros y también agradecemos a todos los jóvenes que han estado viendo este video y les recuerdo una vez más a que compartamos este mensaje para que pueda llegar a más jóvenes en sus redes sociales y para que más jóvenes también se animen a estudiar Inverso y a hacer esta clase en su iglesia. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.